estaría con nosotros el profesor Melanio Paredes para hablarnos sobre el ranking escolar, el segundo informe de lo que es el sistema educativo nacional. Aquí está Melanio con nosotros. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Buenos días y a los amigos televidentes. Profesor, quisiéramos antes de ver el informe que tocáramos el tema de el conflicto latente que se vive en el sector de educación en este momento cuando están enfrentados el gremio que agrupa a los profesores, la ADP, con la ministra por asuntos salariales. Al terminar la semana pasada sentimos algún nivel de satisfacción cuando vimos que con la mediación del grupo que llevó a los candidatos a firmar el acuerdo por el 4%, el ministerio y el gremio magisterial anunciaron que retomaban el diálogo. Sí. Y que retomar el diálogo se hacía sobre la base de garantizar la docencia a los cerca de 2 millones de niños y niñas que acuden a nuestras escuelas públicas. Sin embargo, en el día de hoy vemos que el gremio reitera al ministerio que tiene plazo hasta el jueves para lograr un gran acuerdo. Entonces, yo he insistido y me alegra que hoy el amigo Oscar Medina lo aborda en su artículo del Listín Diario. He abogado porque este es el momento para el gran pacto por la educación. Un pacto que se viene acariciando desde mi gestión. En marzo del 2010, en ocasión de la creciente lucha por el 4% y las posiciones que mantenía el presidente Fernández en el sentido de que la sola financiación de la educación no garantizaba calidad, convocamos a un evento en el Palacio Nacional y allí se oyeron los puntos de vista. Fueron la gente de la Coalición por una Educación Digna, fueron los rectores de universidades, el gremio magisterial, y en una conversación amplia de más de 2 horas, frente al presidente, que nosotros servimos de mediación y de moderador, se habló de ir a un pacto por la educación. Un pacto que nos permitiera consensuar el programa. Un programa que yo intenté echar hacia adelante, pero no fue posible la realización o la convocatoria a ese pacto para que fuera asumido por toda la sociedad. Y después ustedes saben todo lo que ha acontecido. En ocasión de juramentarse presidente, Danilo Medina habló de 4 pactos, algunos de los cuales están contemplados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es ley desde el año 2012 y que ha sido auspiciada por nuestro partido, desde el gobierno y con la mayoría que tiene la Cámara Legislativa, pero que además esa Estrategia Nacional de Desarrollo fue consensuada con los diferentes sectores. Y en esa Estrategia Nacional de Desarrollo se habla de ese pacto, el pacto fiscal, el pacto por la educación. El presidente Danilo Medina, en su concepción sobre lo que debe ser el motor de la economía en su gobierno, ha hablado del pacto turístico y también se habló del pacto eléctrico. El pacto eléctrico. Ahora bien, he insistido que el primero de los pactos debe ser el pacto por la educación, porque todo lo otro se deriva precisamente de nuestra deficiencia histórica en materia de formación. Sí. Si la gente evade y no paga impuestos, o si alguien gasta más de lo que produce, es un problema de conciencia y de educación. Sí, sí, sí. Si la gente se roba la luz, como dijo textualmente Medina, el presidente de la República, es un problema de conciencia y de educación. Así es. Si nuestro turismo no es sostenible, vienen una sola vez. En ocasiones algunos, si se entusiasman mucho con la playa, vienen 2 veces. Pero si no hay una rotación en la llegada de turistas al país, y es un turismo de todo incluido, un turismo barato, es en cierto modo porque no tenemos los recursos humanos que den un servicio de calidad en esos hoteles y un tema de formación profesional. Y porque además tampoco cuidamos el entorno, somos descuidados. Muchas veces no cuidamos el medio ambiente, no manejamos adecuadamente los desechos sólidos o la basura, para decirlo en términos llanos, y todo es un problema de educación. ¿Qué contempla esa? ¿Y qué impide que no se dé en esta coyuntura que parece la idea? Claro. Yo le pedí al presidente Danilo Medina, presidente de mi gobierno, de nuestro gobierno, que este era el momento, este conflicto, el día que pusimos en circulación el ranking, ese día había un paro de las escuelas públicas. Sí. Y ese paro general no lo conocíamos en el país desde los años 90. A Ligia Amada no le hicieron un paro general, a Milagro Ortiz no le hicieron un paro general, a Alejandrina Germán, a mí tampoco en los 2 años y medio,
y a la propia Josefina Pimentel hasta ese martes pasado no le habían hecho una huelga general. Entonces, además, eso implica también que el sindicato está retrotrayendo la lucha a tiempos pasados. Sí. Y por eso entiendo que la única posibilidad de solución es la intervención del presidente. No porque el presidente lo resuelva todo, sino porque él lo prometió. Él dijo que iría a un pacto por la educación. Y en este año que él ha atendido la demanda del 4%, y históricamente es la primera vez que educación tiene ese monto. Nunca antes en educación se había ejecutado ni siquiera el 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, en el año del 4% vamos a tener uno de los peores años en términos de docencia efectiva. ¿Qué contradicción? Es una contradicción. Y yo digo, esa es la oportunidad para el presidente sentar a los actores en la mesa, conjuntamente con la sociedad civil, esa que demandó tanto el 4%, y decirle, espérense, yo estoy dispuesto a cumplir. ¿Y ustedes? ¿Cuál es su aporte? ¿Cuál es su contribución? Vamos a discutir todo cómo orientamos para que ese 4% sea un gasto de calidad, impacte lo que sucede en el aula. Profesor, pero estamos hablando de vamos, y ya, primero, el 4% es un hecho. Segundo, esos recursos se están recibiendo o se van a recibir y se contempla recibir un 4%. Estamos hablando de cerca de 100,000 millones de pesos destinados a la educación. Pero el problema es que ya se están gastando. ¿Y en qué se están gastando? Me gustaría primero que habláramos lo que contemplaría ese pacto por la educación. Y en segundo orden, aunque ya esto no se puede hacer nada, esto debió de hacerse antes de iniciar este año, porque estamos hablando de que ya los recursos están ahí, están llegando, pero no se le está dando el uso adecuado. Totalmente de acuerdo contigo. Recursos. El 11 de noviembre del pasado año yo publiqué un artículo en el Listín Diario que lo titulé El 4% y la calidad del gasto educativo. Y advertí al gobierno y advertí a los actores del proceso educativo de que debían sentarse y discutir cómo distribuir el 4%, que debía establecerse una escala de prioridades. Claro. Y en ese momento se hablaba de la construcción de 10,000 aulas, Sí. y yo digo, no necesariamente todos los recursos, o el 72%, como se ha dicho, los recursos pueden ser para construir escuelas. La educación es más que insumos. Claro. La educación es mucho más que aulas, pupitres, libros, porque eso lo hemos tenido mal que bien siempre. La educación está en la dimensión fundamentalmente humana, y ese es el tema central. Si fuéramos al pacto, yo digo, punto 1.1, ¿qué reciben como servicio educativo nuestros niños? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué es lo epistemológico? ¿Qué es lo que los niños deben recibir para que puedan ir cambiando esos resultados que se reflejan ahí y que son históricos? Catastrófico. Sí, entonces lo pedagógico y lo epistemológico. Segundo punto, 1.2, la atención a la profesionalización de los maestros y las condiciones socioeconómicas en que estos viven. Y yo he dicho, cuando presente el ranking la gente piensa que voy contra los maestros, jamás podría ir contra nuestros maestros. Todo lo contrario. Esa es la punta del iceberg. Lo que yo digo es, investiguemos más abajo qué hay. ¿Qué es lo que está pasando que estamos reflejando esos resultados? Ya lo hizo el CERCE, el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de Educación, que en 17 países nos colocó en el último lugar. Pero también ocurre en las Olimpiadas que participamos. Somos siempre la cenicienta en la región. Entonces, lo que yo digo, examinemos a profundidad qué está ocasionando ese problema. Entonces, 1.1, los alumnos, ¿qué y cómo enseñamos a nuestros muchachos? Esos muchachos ven la escuela hoy aburrida, no representa nada para sus proyectos de vida. Entonces hay que conectarlo con los códigos, con la realidad del momento. Del siglo XXI. Nuestra escuela educa hacia el pasado. Nuestra escuela no está enfrentada y trabajando para la educación del presente y el porvenir. Y ahí hay un problema de enfoque fundamental que hay que definirlo. Hay que tomar el currículum, hay que ver qué dominio tiene el niño de preprimario y primer grado, si hay comprensión lectora o no, si los muchachos siguen con la memoria, la actividad de memoria única y exclusivamente y no razonan, porque si es así, esas pruebas muchas veces se queman.
no porque no dominen los contenidos, sino porque no entienden la pregunta. No lo primero es poder entender y comprender qué se le pregunta para que ellos puedan dar la respuesta adecuada al dominio de los conocimientos que tienen. Entonces, ¿y qué hay ahora mismo, Melanio? Discúlpeme, o sea, ¿qué tiene educación? ¿Cuál es el rumbo? Muy poco. Pero yo quiero saber. Ahora, bueno, profesor, yo te puedo decir el rumbo que yo le estaba dando, pero el rumbo actual yo tendría que ver. Veo que se está llamando a una revisión curricular. Sí. A 2 años de mi salida están hablando otra vez de revisión curricular, cuando nosotros dejamos un legado ahí. Nosotros dejamos los indicadores de logro de aprendizaje, un material el inédito, incluso en América Latina. Nosotros definimos de preprimario a 4º grado, cuáles son los aprendizajes esperados, qué debe dominar un niño a los 5 años en preprimario, qué aspecto, qué habilidades, qué competencias el de 1º, 2º, 3º y 4º grado, por un problema elemental. Nos encontramos con que los niños eran promovidos sin saber leer y escribir de 4º a 5º grado. Es una barbaridad. Y entonces nos planteamos que había que hacer el énfasis en la educación temprana para que el niño cuando salga de 4º grado tuviera comprensión lectora y tuviera dominio de la escritura y pudiera tener algún tipo de razonamiento lógico con las matemáticas. Ahora, profesor, dice una corriente de la educación moderna, enfocando lo que tenemos, que el problema son los profesores y que ellos se niegan a que lo evalúen para fines de reorientar su capacitación y adecuarlo a las necesidades de la época. Es un círculo pernicioso. He dicho y sostenido que a nuestros maestros no se les puede pedir lo que a ellos no se les ha entregado. Aquí hay que centrar a las academias. Durante mi ministerio yo hice una evaluación. En los últimos 15 años se han gastado más de 11.000 millones de pesos en formación de los docentes. Entre comillas. Hemos logrado titular a más del 90% de los maestros dominicanos. El perfil mínimo de entrada es licenciatura en educación, no maestro normal como era antes. Y eso es un gran logro. Ahora, el 90 tiene licenciatura. El 95, 94, 95, casi 95%. Sin embargo, titulación no es lo mismo que profesionalización. Okay. Lo hemos titulado para unos contenidos y un enfoque pedagógico que no es el que está contemplado en el currículum. A mediados de los 90 definimos un currículum constructivista y sociocultural. Los niños construyen su propio conocimiento en compañía de sus compañeros, en relacionarse con sus compañeros y con el maestro como un animador de la actividad del curso. Okay. Lo hace conociendo e interactuando con su entorno, porque es la única manera de que puedan aprender el conocimiento. Que no sea simplemente repetir como una maquinita lo que se le suministra, como si fuera aquella educación bancaria que decía Pablo Freire. Entonces, nuestros maestros fueron titulados de espalda a ese currículum. Hay que actualizar la academia. Entonces hay que comenzar actualizando la academia. Si estoy de acuerdo con el presidente Medina en traer profesores del exterior, pero es para formar en las academias. Formador de formadores es lo que necesitamos, porque tú no puedes sustituir al profesor del aula dominicano, que por alguna razón lo tenemos ahí y son los que ya manejan el entorno. Ahora, tú tienes que traer los formador de formadores para revolucionar todos los programas de formación docente en este país. Y antes que insistir en maestría, en doctorado y demás posgrado, hay que trabajar en la actualización del enfoque pedagógico que permita aplicar el currículum vigente al aula. Porque el maestro está enseñando en el aula lo que vio en la universidad y lo traspasa de su libreta a la libreta de los muchachos. Pero también, yo escribí un artículo, escribí un artículo la semana pasada que pusimos en el listín. Y ya Mark Twain, el siglo XIX, es una crítica muy severa a la nueva ley educativa española. Dice Javier Sala, un doctor de Columbia, de origen español, que Mark Twain decía que los sistemas educativos nuestros en el siglo XIX era el procedimiento mediante el cual las notas de la libreta del profesor pasaban las notas de la libreta del alumno sin que pasara por el cerebro de ninguno de los dos. Wow. Entonces, es duro. Era algo mecánico, una crítica dura. Dura, pero